Recording is on. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión correspondiente a la semana 3, la primera sesión de la semana 3 de nuestro módulo 20. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es ver el orden del día. El primer punto es darles la bienvenida. Bienvenida, Erika. Gracias por tu tiempo, por poderte conectar. Recordarte las reglas de comunicación, así como aquellos compañeros que se integren posteriormente, que hay que dirigirnos con respeto tanto a los participantes en el chat como en el micrófono. El micrófono está disponible para ti. Lo único que tienes que hacer es levantar la manita y con mucho gusto te doy la palabra. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas con respecto a todas las indicaciones de nuestras actividades que vamos a revisar el día de hoy. Y una vez que hayamos resuelto sus dudas o las dudas, vamos a dar por concluida la sesión. Y bueno, como siempre, en esta primera sesión de la semana voy a dar lectura a todo lo que son las dos actividades integradoras, y la primera actividad integradora que vamos a revisar es la actividad integradora 5 y lleva por título Iniciativa Ciudadana. En esta es muy importante que puedan diferenciar claramente los conceptos de conflicto social y problema ambiental. Es, a mi parecer, la que más trabajo les cuesta y en la que, por obvias razones, las penalizaciones en sus calificaciones casi siempre son más altas. Entonces, la introducción dice lo siguiente. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como la deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. Bueno, en esta introducción se los pongo con colores distintos para que ustedes puedan identificarlos. Si tienes alguna duda, Erika, con gusto la vamos resolviendo. Y bueno, lo primero es que ustedes, y esto es como recomendación, identifiquen un problema ambiental y cómo ese problema ambiental puede estar dando origen a uno o más conflictos ambientales. ¿Cómo vamos a identificar un problema ambiental? Bueno, los problemas ambientales son originados por todas aquellas actividades antropogénicas. ¿Cuáles son estas? Carreteras, construir viviendas, la agricultura o la ganadería. Esos son algunos de los ejemplos que nos ponen aquí. Pero todas las actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades van a causar algún tipo de problemática ambiental. Otros ejemplos serían, por ejemplo, la explotación del suelo, como la minería, la explotación forestal o sobreexplotación forestal, también la explotación de especies, también podría ser la explotación de algún otro recurso como el agua, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de explotación que haga el ser humano para satisfacer sus necesidades, cualquier tipo de modificación que haga en el ambiente o cualquier tipo de contaminación que genere por una actividad, va a generar un problema ambiental, ¿ok? Entonces, tenemos que cualquier tipo de sobreexplotación,
cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de actividad que nos genere un impacto ambiental, un desequilibrio ambiental, nos va a generar un problema ambiental, ¿sale? Y estos problemas ambientales van a generar a su vez conflictos ambientales. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de agricultura o ganadería. Digamos que la agricultura en alguna comunidad está generando la degradación del suelo, ¿vale? Entonces, ¿cómo esta degradación del suelo nos puede generar un conflicto socioambiental? Digamos que al estar degradado del suelo, la empresa o el grupo de personas que están generando o que están desarrollando esta actividad de cultivo donde está degradando el suelo, están utilizando para mejorar el suelo o mejorar su producción diversos tipos de químicos. Esto a su vez, aparte de degradar el suelo por cambiar sus propiedades, también puede contaminar el agua, lo que puede derivar en un desabasto de agua, porque recuerden que cuando se contamine el agua, pues obviamente ya no está disponible para su consumo. Entonces, el desabasto de agua puede ser un conflicto socioambiental derivado precisamente de la sobreexplotación del suelo o derivado de la contaminación del suelo o derivado de la contaminación del agua también, ¿sale? Y así puede haber muchos, puede ser que que se está dando una sobreexplotación forestal. La sobreexplotación forestal obviamente nos va a generar un problema ambiental distinto, el cual va a generar un conflicto socioambiental también distinto. Tenemos también algún, alguna problemática ambiental que nos va a generar un conflicto socioambiental, como la contaminación del aire, por ejemplo. También recuerden que el acceso a estos recursos y manejo de estos nos va a generar conflictos sociales, por ejemplo, el cambio de uso de suelo. Si van a construir viviendas en algún lugar de conservación, ahí tienen que hacer cambios de uso de suelo, por lo que también puede generar un conflicto socioambiental, ya que algún otro grupo puede estar en contra de que se realice este cambio de uso de suelo. Lo mismo puede ser para el cambio de uso de suelo para un cultivo, puede ser que quieran cambiar el uso de suelo de conservación para el cultivo de alguna planta y su explotación, por lo que esto también puede generar conflictos socioambientales entre dos grupos. Esos son algunos ejemplos. Y bueno, el propósito es identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales, analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado, identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema, identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado y establecer iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable en tu comunidad. Que entregaré la descripción y análisis de un conflicto socioambiental presente a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y al grupo de personas afectado por el conflicto. Aquí también es importante que recuerden que el conflicto, cuando unas personas pueden ser afectadas por ese acceso, esa contaminación, esa sobreexplotación por otro grupo de personas, ¿ok? Entonces ahí es donde se genera el conflicto. En la parte de cómo lo realizaré en el punto número 1, nos dice, identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental.
¿ok? Entonces, aquí es importante que no pierdan de vista que hay diferentes tipos de conflictos sociales, pero aquí estamos hablando de un conflicto socioambiental. Los conflictos socioambientales derivan única y exclusivamente de un problema ambiental, ya que hay muchos conflictos sociales que pueden derivar de de otras diferentes problemáticas, ¿sale? Por ejemplo, puede haber conflictos sociales referentes a, eh, a los derechos humanos, por ejemplo, pero estos no aplicarían porque no derivan de un problema ambiental. Para que esto sea correcto y ustedes cumplan con lo que se les solicita, debe de derivar ese conflicto de un problema ambiental. Punto número 2. Consulta el recurso que se encuentra en la plataforma Prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre problema ambiental y conflicto socioambiental. Siguiente punto dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un documento, en un procesador de textos, los siguientes elementos. Lo primero que solicitan es la portada con sus datos, ahí creo que no hay ningún problema, esa parte creo que está bastante sencilla. Después tienen que hacer un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayas seleccionado. Esto es en dónde está ocurriendo este conflicto socioambiental. Y tienen que responder los siguientes planteamientos. Primero tienen que indicar los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambios de uso de zonas de conservación, etcétera. Entonces, en este primer punto es lo que les comentaba y lo que les ponía de ejemplo. ¿Sale? Los motivos ambientales es el problema ambiental que da origen a el conflicto socioambiental. Entonces, ¿qué me está originando este conflicto socioambiental? Quizás alguien está contaminando cierto recurso, alguien quiere utilizar un suelo para otra cosa, para lo que no está designado, alguien está sobreexplotando un recurso y no deja tener acceso a otro grupo de la población o se le redujo el acceso a ese recurso, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de limitación en un recurso, cualquier tipo de sobreexplotación de algún recurso, cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de administración de algún recurso, suelo, forestal, especies, etcétera, van a generar en algún punto algún conflicto entre dos grupos, ¿ok? Eso es importante que no lo olviden. Entonces, eso es lo que tienen que mencionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó ese conflicto? Después tienen que mencionar las características del ecosistema. Y aquí recuerden que las características del ecosistema se refiere a los factores bióticos y abióticos definidos. ¿Sale? ¿Con qué me refiero a los definidos? Que tienen que indicar específicamente qué factores bióticos se encuentran en ese lugar. Dentro de los factores bióticos recuerden estar plantas y animales, y de los factores abióticos, cuáles son los que se presentan y definen ese tipo de ecosistema, ¿sale? ¿Cuál es la temperatura de ese lugar? ¿Cuál es la altitud de ese lugar? ¿Cuál es la ubicación de ese lugar? ¿Cuál es el clima de ese lugar? La precipitación medianal, etcétera, ¿no? Todo eso son los factores bióticos y abióticos definidos. Después tienen que indicar cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema que originó el conflicto. Aquí creo que está bastante sencillo. Van a identificar de manera muy fácil los grupos que se están manifestando, quién se manifiesta y contra quién se manifiestan. Y bueno, la postura que tienen con respecto al problema ambiental que originó el conflicto. Por ejemplo, si es algún tipo de contaminación, si es algún tipo de sobreexplotación, cuál es su postura. Siguiente fase, que es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto, y aquí tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué actividades económicas
y recuerden que las actividades están integradas en 3 sectores. El primero es, el sector es de las actividades primarias, el sector secundario y el sector terciario, ¿vale? Tienen que indicar qué actividades se ven impactadas por el desarrollo del conflicto, ¿ok? Creo que aquí no está difícil. Si tenemos un conflicto por acceso a algún recurso, bueno, qué actividades relacionadas con ese recurso y con ese conflicto pueden estarse viendo impactadas. La otra pregunta dice de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. Recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos en forma de recursos o de, o de, de recursos o de servicios en nuestra vida cotidiana, como lo pueden ser el abasto de agua potable, como lo puede ser el abasto de alimentos, como lo puede ser la regulación de clima. Entonces, esos son ejemplos de servicios ecosistémicos. Entonces, tienen que indicar aquí cómo el conflicto está impactando en estos servicios y cómo impacta también esto en la calidad de vida de las personas, ¿ok? Siguiente fase de crisis. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Aquí siempre les hago hincapié en que es importante que ustedes no confundan el conflicto con la manifestación, ¿ok? Si hay un cierre de calles, si hay una denuncia, si hay algún tipo de protesta, eso no es un conflicto, eso es una manifestación de que existe un conflicto, ¿ok? Ejemplo, yo ya llevo 4 semanas en las que no recibo abasto de agua y he hecho mis pagos puntualmente, ¿no? Mis pagos están al día y resulta que no tengo agua. Entonces, no tengo acceso a ese recurso, por lo que voy a presentar una denuncia, por ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que yo cumplo con mis pagos, no tengo acceso al agua y eso está generando un conflicto entre, entre las personas que me dan el servicio o el grupo que me da el servicio y yo, ¿ok? Pero la manifestación, por ejemplo, es la denuncia que yo estoy presentando ante las autoridades, ¿sale? Esa es la manifestación. No confundan la manifestación con el conflicto. El siguiente punto que tienen que desarrollar es el siguiente. Tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos en conflicto. Y esto es si las autoridades se han interesado o no por darle solución a este conflicto, si se han presentado, si le han dado seguimiento. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que mencionar aquí. Siguiente fase de desescalonamiento, negociación. Y nos dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Esta parte obviamente es muy personal, es individual, dependiendo de lo que ya ustedes investigaron. Seguramente por ahí encontrarán información donde publican que ciertamente ya las partes se han sentado a negociar o podrán encontrar información donde se indique que, por ejemplo, las manifestaciones van a continuar debido a que no se ha llegado a ningún tipo de negociación. Y el siguiente punto dice, de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo sustentable, que son el ecológico, social y económico, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación, protección del ambiente y de la comunidad? Aquí recuerden que su iniciativa puede tener distintas acciones que pueden estar enfocadas en lo ecológico, en lo social y en lo económico. Entonces,
Mi iniciativa ciudadana debe de resolver el conflicto. Entonces yo voy a buscar acciones que resuelvan, por ejemplo, mi problema ambiental, que me generen un conflicto, que me generen un bienestar social y que me reduzcan ese conflicto. Si tengo un problema de contaminación, por ejemplo, que me está generando un conflicto, voy a buscar algunas acciones que me ayuden a disminuir esa contaminación. Voy a buscar acciones que me ayuden a tener un beneficio social y al mismo tiempo voy a buscar acciones que me ayuden a tener un beneficio económico, ¿ok? Ejemplo, volvemos a lo de la contaminación, está contaminado un río, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es buscar acciones de limpieza y prevención de contaminación de ese río. A la par, vamos a desarrollar programas sociales que instruyan o que comuniquen a la gente la importancia de mantener limpio ese río. Asimismo, voy a buscar algunos planes de desarrollo turísticos para favorecer el desarrollo económico de esa comunidad, ¿ok? Entonces, tenemos quizá un problema de contaminación por algún relleno, alguna empresa, o por el mismo, o por la misma comunidad, ¿no? Entonces, los conflictos pueden presentarse por integrantes de una misma comunidad, lo cual es bastante común también. Entonces, así más o menos ustedes deben de desarrollar su iniciativa, ¿ok? Entonces, antes de pasar a la parte de las referencias, ¿alguna duda, Erika? Creo que Erika ya se fue. Aquí tengo a otro compañero, pero no pusiste tu nombre. Ah, eres Erika también. Es que no colocaste tu nombre. Ninguna, ok. Bueno, entonces avanzo al siguiente punto, que donde nos solicitan precisamente colocar las referencias de las fuentes que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa Línea CEP. Recuerden, Erika, y para tus compañeros, la parte de las referencias van al final de todo su trabajo en una hoja aparte y deben de cuidar la estructura que se refiere pues a los datos que les solicitan que debe de llevar y también deben de cuidar su formato. El formato que se le debe dar es formato de sangría francesa y con esto ya les quedaría completas sus referencias, ¿ok? Pasando al punto número 3, que es nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Y bueno, ahí pueden consultar ustedes la rúbrica por si tienen también alguna duda sobre esto. La siguiente actividad es la actividad integradora 6, que lleva por título Optimización de recursos. Y la introducción dice lo siguiente: parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y por último, optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué entregaré?
un documento en procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos dice que hay que identificar el trayecto que ustedes realizarían desde su domicilio al Acuario de Veracruz, y ahí nos da la ubicación, que es está en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, sin número, Ricardo Flores Magón, 91900 en Veracruz, Veracruz. Para esto yo les sugiero utilizar el Google Maps, pero por ahí también hay algunas otras herramientas, como esta herramienta de Waze, que también les puede ser de mucha ayuda, ¿ok? El punto número 2 nos dice: escoge 2 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Ok, creo que esta indicación está un poco larga y un poco compleja de entender. Está bien fácil. Aquí nos están pidiendo en este punto número 2 que coloquemos 2 rutas, las cuales deben de llevar distintos medios de transporte, ¿ok? En ninguna de estas 2 rutas ustedes pueden colocar un solo tipo de transporte. A fuerza las 2 rutas deben de llevar distintos tipos de transporte. ¿Cuántos deben de ser? 3 tipos diferentes. Y lo vamos a ver en el punto número 3. ¿Sale? ¿Qué nos dice? Elabora una tabla para cada una de tus rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Entonces, cada ruta que ustedes elaboren va a ir en la siguiente tablita, o van a registrar los siguientes datos en la tabla que tenemos aquí abajo, que dice tabla de ejemplo, que lleva estos datos: tipo de transporte, donde deben de colocar al menos 3 tipos de transporte. Tienen que indicar la distancia en kilómetros recorridos con cada tipo de transporte, el costo aproximado en pesos por cada tipo de transporte, el tiempo de recorrido que se necesitó para cada tipo de transporte, y hacer un cálculo de la emisión de CO2 según cada tipo de transporte, ¿sale? Ustedes, para ver esto que les voy a presentar a continuación, le dan clic aquí en el ejemplo y van a poder ver todo esta información que les estoy presentando aquí, que lo primero sería este ejemplo de la tabla, ¿sale? Entonces nos dice que tenemos que desarrollar nuestra ruta 1 y nuestras rutas y colocarlas en una tabla como estas con los datos que nos solicitan, ¿sale? Entonces, este ejemplo nos dice que esta ruta va del centro de Querétaro al Acuario de Veracruz. Recuerden que nos piden 3 tipos de transporte diferentes por cada ruta, ¿ok? En esta ruta 1 tenemos como primer ejemplo la bicicleta, después tenemos el avión y tenemos el taxi, ¿sale? Esta persona que va a seguir esta ruta va a ir del centro de Veracruz al aeropuerto en bicicleta y va a recorrer una distancia de 25 kilómetros en bicicleta. Después del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto del puerto de Veracruz, va a recorrer 453 kilómetros. ¿Sale? Eso en el avión. Y por último, va a tomar un taxi del aeropuerto de Veracruz, del puerto de Veracruz, al Acuario. ¿Sale? Donde va a recorrer 11.7 kilómetros en ese taxi. Para cada uno de estos transportes está indicando el costo. Para la bicicleta la tuvo que rentar, 118 pesos. Su boleto de avión le costó 3,141 y el taxi le costó 270 pesos. Cada uno de estos trayectos, en cada uno de estos tipos de transporte, también se registró el tiempo en minutos que se llevó, ¿ok? El recorrido de esos 25.8 kilómetros en bicicleta lo realizó en 1 hora 22 minutos, que equivalen a 82 minutos. El viaje o el vuelo en avión de 3 horas con 5 minutos, que equivalen a 185 minutos.
Y en el taxi solo hizo 22 minutos con ese recorrido de 11.7 kilómetros, ¿sale? Recuerden que el tiempo debe estar expresado en minutos, así que a partir de los 60 minutos se los va en la herramienta de Google Maps, se los va a empezar a dar en horas. Entonces, es importante que cuando se los dé en horas, ustedes ya posteriormente lo conviertan a minutos. Y por último, tienen que colocar cuántos kilogramos de dióxido de carbono se emitieron en cada recorrido según el tipo de transporte. Esta parte la vamos a ver a continuación en el siguiente ejemplo, ¿sale? Que nos dice, para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los diferentes medios de transporte, realiza las conversiones como se muestra a continuación. Y el ejemplo nos dice, la emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada con la siguiente fórmula, donde se considera la cantidad de combustible utilizado por transporte. Y esta es la fórmula, emisiones de dióxido de carbono es igual a la cantidad de combustible por el factor de emisión de dióxido de carbono. Primero, ¿dónde vamos a encontrar este factor de emisión de dióxido de carbono? Bueno, ¿se acuerdan que aquí en el ejemplo les dije que los va a mandar a toda esta información? Ahí mismo vienen estas tablitas, ¿sale? Viene la tabla de conversión de kilómetros por litro, también viene la tabla de equivalencias según el tipo de transporte para el factor de emisión de dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, aquí tiene la tablita de el factor de emisión de cada uno de los tipos de transporte, automóvil, motocicleta, autobús urbano y avión. Estos, según también el tipo de combustible que utilizan, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que hagan sus dos rutas tomando en cuenta estos tipos de transporte más estos que no utilizan combustible, que sería el metro, la bicicleta y caminar. Entonces, para hacer sus dos rutas tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de transporte diferentes que pueden combinar para cada una de las rutas. Pueden combinar o repetir uno en una o en otra algún tipo de transporte. Por ejemplo, en las dos pueden incluir bicicleta o en las dos pueden incluir autobús urbano, pero recuerden que de ahí todos los demás tienen que ser diferentes. Ahora, regresando a nuestra ocasión, ya sabemos de dónde sale el factor de emisión de CO2, ¿sale? De las tablitas de aquí abajo. Y esa emisión de CO2 lo tenemos que multiplicar por la cantidad de combustible utilizado. Ahora, vamos al ejemplo. Dice, de las oficinas de prepa en línea CEP en la Ciudad de México al Acuario de Veracruz se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular la emisión de dióxido de carbono, se calcula la cantidad de litros de gasolina que gastaría un automóvil. Un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren 34 litros. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale este rendimiento también que nos están dando? También aquí de estas tablitas. ¿Ok? Entonces, el automóvil nos dice que tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro aproximadamente. La motocicleta de 20 kilómetros por litro, el avión de 35 kilómetros por litro y el autobús de 33. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos que sustituir los valores de la fórmula de la siguiente manera. La cantidad de combustible utilizado, que aquí ya calculamos que fueron 34, por el factor de emisión para el automóvil que viene aquí abajo, que sería de 2.32. ¿Ok? Y vamos a multiplicar los 34 litros por los 2.32 kilogramos por litro del factor de emisión. Recuerden que es importante colocar las unidades. ¿Por qué? Porque eso nos van a dar las unidades que necesitamos. En este caso, los litros del combustible se eliminan con los litros de los kilogramos del factor de emisión. Y el resultado que vamos a tener es
emisiones de dióxido de carbono es igual a 78.88 kilogramos de dióxido de carbono. Importante que pongan las unidades. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí, Erika? Erika, ¿dudas? Ok. Bueno, tengo una última mención en esta parte del ejercicio, ¿ok? Aquí es importante que para calcular los litros de gasolina que ustedes van a colocar dentro de la ecuación, lo único que tienen que hacer es dividir los kilómetros que van a recorrer entre el rendimiento que les da el tipo de transporte, ¿sale? Por ejemplo, si aquí en el avión vamos a recorrer 453 kilómetros, bueno, esos 453 kilómetros, para saber cuánto combustible vamos a necesitar, vamos a dividirlos entre los kilómetros por litro que nos dan. El avión nos da 35. Entonces, para saber cuántos litros necesitamos para recorrer 453 kilómetros, habría que dividir 453 entre 35 y ahí nos va a dar los litros de combustible que vamos a necesitar. Si en lugar del avión fuéramos a calcular los litros que necesitamos de combustible para la motocicleta, bueno, vamos a dividir los kilómetros que vamos a recorrer con la motocicleta entre 20, que es el rendimiento que nos da la motocicleta. Ya para el automóvil, ya lo vimos, van a ser los kilómetros que vamos a recorrer entre el entre 12, que es el rendimiento que nos da el automóvil. Y lo mismo para el autobús, lo único que vamos a hacer es dividir los kilómetros a recorrer entre el rendimiento que nos da el autobús, que es de 33. Ok, y ya con eso ustedes pueden calcular los litros de cualquiera de los que necesitan de cualquiera de los tipos de transporte que vayan a ocupar. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes no van a ocupar ningún tipo de transporte que utilice algún tipo de combustible? Bueno, ahí ya no van a hacer precisamente el cálculo de los litros de combustible. Van a tomar directo el factor de emisión y lo van a multiplicar por los kilómetros a recorrer, ¿ok? Entonces ahí está mucho más fácil. Sin duda, Erika, muy bien. Cualquier duda, pues por aquí te voy leyendo o me levantas la manita, ¿vale? Tenemos una nota importante. Realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. En esta ocasión también lo tienen que hacer a mano como lo hicieron en la actividad 2 donde hicieron sus cálculos de emisión de dióxido de carbono por consumo de proteína pecuaria, solo que aquí va a ser emisión de dióxido de carbono por el uso de tipos de transporte, ¿ok? Punto número 4 nos dice, elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas. Y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos sean visibles. Aquí en este ejemplo, bueno, en este enlace para el ejemplo, también viene la parte de la elaboración de las gráficas. Está bastante sencillo. Es como hacer las gráficas de barras que hicieron, pero en lugar de buscar la gráfica de barras, ahí mismo ustedes van a buscar gráfica de columnas apiladas. ¿Ok? Entonces, solo tienen que
graficar el total en minutos de ambas rutas y el total del costo de ambas rutas, más darle el formato que le solicitan. Creo que aquí no hay ningún problema, están bastante sencillas. Siguiente punto. Nos dice, analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Y tienen que indicar por qué. ¿Ok? La ruta 1 es más eficiente en cuestión de costos debido a que, y ya ustedes indican que, ¿no? Debido a que, ¿ok? Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las dos rutas genera mayor y menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Y también tienen que decir por qué. Entonces, aquí ustedes van a decir, ya hicieron el cálculo de dióxido de carbono emitido por cada tipo de transporte en cada ruta y van a decir, bueno, la ruta 1 genera más emisión debido a que eh, ya ustedes indican por qué utilizaron algún tipo de transporte que utiliza combustible que genera mucha emisión de dióxido de carbono. Y después mencionarán la ruta 2 genera una menor emisión de dióxido de carbono debido a que, no sé, decidí caminar, ¿no? En un trayecto decidí caminar, por ejemplo. Entonces tienen que argumentar su respuesta en estas dos primeras preguntas. Y la tercera, la tercera dice, investiga qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía o estado. Escribe al menos una y evalúa si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Aquí las políticas de movilidad no se refieren a planes, a algún plan en específico, sino se refieren a todos aquellos desarrollos eh, de medios de transporte o vías de comunicación. ¿Ok? Una política de movilidad que yo les pongo muy clara como ejemplo es el tren interurbano que se está terminando entre la ciudad de Toluca y la Ciudad de México. Otro muy claro es el tren Maya, que es un tren de pasajeros, pero dentro de esto hay muchos otros ejemplos de políticas de movilidad. La creación de nuevas rutas de transporte público, por ejemplo, también la creación de ciclovías, programas de uso o fomento al uso de las bicicletas, también programas para el fomento de uso del transporte público. También puede ser la mejora de zonas para las personas, para que puedan caminar, para el tránsito de personas a pie. Este, todo ese tipo de situaciones todo ese tipo de proyectos son los que ustedes pueden incluir en este punto donde les solicitan que indiquen las políticas de movilidad o la política de movilidad que tienen que identificar. En el punto número 6 nos dice, integra en un procesador de texto los siguientes elementos. Primero, sus datos de identificación, creo que ahí no hay tema. Las tablas de registro que se refieren a las tablas que la van a elaborar con cada una de sus rutas. La fotografía con las conversiones que hayan realizado a mano, que es el cálculo de sus emisiones de dióxido de carbono por uso de transportes. Las gráficas con las variables, recuerden que debe ser una gráfica para el costo total en pesos y la otra gráfica para el tiempo total invertido de cada una de las rutas. Y por último, el análisis de las gráficas que se refiere a este punto número 5, las dos preguntas con sus respuestas, más lo que tienen que investigar con relación a la política de movilidad. Por último, tienen que elaborar una conclusión que dice lo siguiente.
la tienen que elaborar a partir del análisis de la tabla y la gráfica. Y tienen que indicar cuál de las rutas utilizarían para reducir el impacto ambiental. También, a partir de esto, tienen que realizar una propuesta con 3 iniciativas para reducir la huella de carbono emitida por los medios de transporte que ustedes utilicen. ¿Sale? Entonces, es importante que ustedes digan, yo utilizaría tal ruta debido a que esta genera un menor impacto porque, y ya indican por qué. Recuerden que esta parte ya también la desarrollaron previamente y después van a realizar sus 3 propuestas para reducir su huella de carbono. Recuerden, al igual que en la actividad 2 donde tuvieron que colocar 3 propuestas para reducir su huella de carbono por consumo de proteína pecuaria, aquí son 3 propuestas para reducir su huella de carbono emitida por medios de transporte. Si ustedes colocan una acción enfocada en reducir la huella de carbono que no esté relacionada con el uso de medios de transporte, no se las puedo dar como buenas, ¿sale? Porque aquí está enfocada al reducir la huella de carbono por el uso de medios de transporte. Eso es importante. Una vez que elaboran su conclusión, van a colocar sus referencias de sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA, ya saben, de Prepa en INESEP. Estas, ya les comenté, van en una hoja aparte y al final de todo su documento. Recuerden cuidar tanto la estructura como el formato de sus referencias. Erika, mostrar ejemplo. A veces no se puede abrir el enlace. Ok, ejemplo de qué específicamente, de qué quieres, de las gráficas. Ok, si hoy ya no nos va a dar tiempo, pero para el día viernes les preparo tanto un ejemplo de las gráficas como un ejemplo de también de cómo seguir la formulita para el cálculo de la emisión de dióxido de carbono, ¿ok? Porque si no nos va a ganar el tiempo y nos vamos a pasar de la hora. Pero queda pendiente. Es importante que si no pueden abrir el ejemplo, bueno, traten de hacerlo y para que no se retrasen el día viernes, con base en lo que ya hayan desarrollado o avanzado, nada más realicen los ajustes pertinentes, ¿ok? Esto también es para que ustedes le puedan avanzar. Pero sí, dame oportunidad y para el día viernes vemos ambos ejemplos, ¿sale? Sin problema. Bueno, vamos a la parte final, donde dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera, ya saben, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. ¿Ok? Y por aquí, esto nada más es visual, no es el ejemplo elaborado como tal, pero es como tienen que colocar los datos para que puedan generar sus gráficas. Entonces, recuerden, Erika, que en el primero nos piden el graficar el total invertido de tiempo en minutos. Y aquí, por ejemplo, yo puse esta tablita para que ustedes puedan ver, por ejemplo, ruta 1 y tiempo de la ruta 1, tiempo de la ruta 2. Y este va a ser el total, sería el total, ¿ok? Esto lo tendríamos que estar viendo en Excel porque no lo podemos ver aquí en el procesador de texto, ¿no? Pero digamos que son una diferencia menor. ¿Sale? Serían 410 minutos para el tiempo. Este de 410 es el dato que tendrían que estar graficando. ¿Sale? Y para el costo total serían 900. ¿Ok? Por lo que este 900 sería el costo que ustedes tendrían que estar graficando.
Ahí está. Ok. Entonces, ustedes tendrían que seleccionar este dato o estos dos datos y ya les daría el total, les tendría que quedar una gráfica como esta, ¿ok? Del tiempo total invertido. Este es un ejemplo que yo hice con sus compañeros el módulo pasado y el tiempo total invertido y el costo total. De todos modos, el viernes lo vamos a hacer, nada más es para que lo vean de manera muy rápida. Hay veces que no les quedan dudas sobre cómo hacer las gráficas, hay veces que sí necesitan hacer el ejercicio. Y por eso lo dejé aquí precisamente en estos, pero lo hacemos el viernes de manera completa, nada más para que ustedes vean cómo les debe de quedar. Esta es la gráfica de barras apiladas, la van a encontrar igualita en el ejemplo. ¿Sale? Entonces, ya nada más ustedes tendrían que modificar los datos. Ya saben, tiempo en minutos, costo total en pesos, tiempo 2, tiempo 1, y aquí en T1 y T2 sería C1 y C2. También eso se puede modificar ahí en las gráficas. También hay que colocarle el título. Recuerden, esto lo hice yo nada más como ejemplo, pero todo eso lo tienen que hacer ustedes. Y creo que lo más complicado es que les queden debidamente ordenados los datos para que se los grafiquen de manera correcta. ¿Sale? Entonces, de manera muy rápida es como debería de quedar su tablita, pero el día viernes hacemos tanto la tablita, ya les pongo la tablita, como la gráfica, ¿ok? ¿Alguna otra duda, Erika? Ok, bueno, pues si no tienes más dudas, solo de manera rápida hacer un resumen de la actividad 3. Recuerden, hay que la actividad 5, hay que identificar el conflicto socioambiental a partir del problema ambiental. Y yo aquí normalmente les recomiendo que lean en el contenido de la semana, en el módulo, el contenido del módulo de esta semana, esta parte donde también les dan información sobre los problemas ambientales y los conflictos socioambientales, que se titula Acciones para combatir problemas ambientales, y también que lean la introducción de su actividad integradora, donde les dicen cómo se originan los problemas ambientales, dan algunos ejemplos de las actividades que los originan, cuáles pueden ser estos problemas ambientales y qué conflictos, cómo se generan los conflictos socioambientales, ¿ok? Y para la actividad integradora 6, bien importante que les queden así sus rutas. ¿Por qué? Porque si ustedes realizan el recorrido total de cada tipo de transporte, les van a quedar mal todos sus datos, por lo cual no va a ser correcto ni el total de emisión de CO2, ni el tiempo emitido, ni el costo total, ¿ok? Ejemplo, si ustedes pusieran para la bicicleta que recorrieron 490.5 kilómetros, para el avión 490.5 kilómetros y para el taxi 490.5, bueno, obviamente estarían haciendo ese recorrido 3 veces, lo cual sería erróneo, ¿sale? Recuerden, deben de dividir en 3 ese recorrido, y con cada tipo de transporte van a recorrer una distancia determinada, ¿ok? Bueno, creo que esos son puntos bien importantes. De mi parte, si no hay más dudas, Erika, sería todo. Muchas gracias por asistir. Nos vemos por aquí el día viernes y que tengas un excelente día. La grabación en un ratito más la puedes consultar en la pizarra de sesiones, ¿sale? Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas bonito día. Nos vemos el día viernes.